Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Primero decirles que he enmarcado la ponencia del día de hoy dentro de la filosofía política, ¿no? Y la he titulado Pandemia Sistema. La he puesto como pregunta porque es necesario conocer también desde las ideas, desde la filosofía, qué se piensa, ¿no? Hacia dónde nos lleva esta pandemia post-coronavirus, cómo se presentarán estos escenarios, ¿no? Eh, Pasando esta crisis, ¿no? Entonces, es por eso el título, ¿no? Por otro lado, también he visto conveniente tomar a tres filósofos, ¿no? Contemporáneos que hablan y tienen una posición muy clara con respecto al tema y con juicios, digamos, que proponen post-coronavirus, ¿no? Los cuales me he atrevido a analizarlos, ¿no? Y desde luego también voy a decir mis conclusiones, de las cuales eh, he llegado, ¿no? Después de pensar el tema, y no solo el tema, sino también algunas cuestiones que se están dejando de lado dentro de la filosofía y que son importantes de tomarlas, ¿no? Eh, entonces, vamos a iniciar el documento que he hecho. Si surge algún otro inconveniente, por favor me lo hacen saber. Y al final tendremos una rueda de preguntas. Pandemia, sistema. El objetivo de la presente exposición es responder cuál es el rol de los filósofos en esta coyuntura mundial de la pandemia del COVID-19 y qué tan válidas son sus opiniones. En consecuencia, proyectaré algunas conclusiones. Partiré del principio que todo filósofo debe pensar la realidad. Hegel decía que la filosofía es su propio tiempo aprehendido en pensamientos. Hoy nuestra realidad se marca en un proceso histórico desconocido para el mundo entero, donde se presentan diferentes ideas, ya sean optimistas como el caso del esloveno Slavoj Žižek, pesimistas como el caso del surcoreano Byung-Chul Han, o equivocadas como el caso del italiano Giorgio Agamben. Pero al final de cuentas son ideas que debemos considerar y analizar. Desde luego que son muchos los filósofos que están tomando el tema, que están pensando el tema, y de diferentes regiones del mundo, ¿no? He leído filósofos en España, en Inglaterra, de Alemania, académicos también, no solo filósofos, ¿no? De las ciencias sociales, ¿no? En Israel, en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina también, eh, en diferentes partes. Eh, la filosofía en los últimos tiempos. En los últimos años, el mundo no ha requerido a la filosofía y a los filósofos tanto como lo observamos en los últimos meses. Una de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 es el aumento de la demanda social de ideas filosóficas, lo cual se aprecia cada día en los diversos medios de comunicación. Hay hasta el hecho de elaborar un libro en un tiempo muy corto, como ha sido el caso de Zizek, titulado Pandemia. Desde luego que hay otras publicaciones también que están saliendo, ¿no? Eh, ¿A qué se debe esta demanda de ideas? ¿Acaso la filosofía no era necesaria antes de la pandemia? La filosofía siempre ha sido necesaria e importante para la humanidad, pero dado el establishment del mundo, refiriéndome a lo social y a lo político, en tiempos de normalidad no se cuestionan las consideraciones prácticas sociales. Sucede lo contrario
cuando la humanidad vive una crisis. Esto implica que el trabajo que hacen los filósofos en tiempo de calma, los juicios que plantean, se pongan a prueba en esa realidad alterada o caótica, en nuestro caso, tiempo de pandemia. La forma política, cómo se organiza el mundo, la idea de libertad, la economía, son solo algunas cuestiones que han sido alteradas por la crisis de la pandemia del COVID-19. Es por esto que no solo la consideramos un problema sanitario, sino que al afectar a la sociedad humana requiere la intervención inmediata de la filosofía. La pandemia y las ideas de los filósofos. El COVID-19 surgió en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020 la OMS la clasificó como emergencia de salud pública de preocupación internacional y el 11 de marzo la declaró pandemia. Uno de los primeros filósofos en pronunciarse, esto fue en febrero, fue Giorgio Agamben. Nos dice, frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia, debido al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones del Consejo Nacional de Investigación, según las cuales no hay ninguna epidemia de SARS-CoV-2 en Italia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Agamben, al querer cuestionar en vez de razonar la realidad, busca apoyo en una verdad científica y justifica la condición de libertad de los ciudadanos, lo que lo lleva a equivocarse, ya que no considera todas las dimensiones prácticas sociales que afectaría la pandemia del COVID-19 a Italia y al mundo entero. Posteriormente, en el ensayo Una pregunta, que fue publicado el 13 de abril, se aprecia ya a un Agamben que ha ajustado sus presupuestos tras el avance de la pandemia. Y esto también lo podemos ver en otros filósofos, desde luego, ¿no? Por otro lado, Slavoj Žižek no tardó en pronunciarse y dice, pero quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. Este ensayo lo presenta Žižek en un medio de comunicación ruso, RT, muy conocido, en respuesta al otro filósofo, ¿no? En la cita mencionada del ensayo titulado Un golpe tipo Kill Bill al capitalismo, se observan los juicios del filósofo esloveno que desde mucho antes de la pandemia las exponía, ¿no? Žižek piensa que la pandemia es el golpe mortal que faltaba darle al sistema capitalista, comparando la acción con la película de Tarantino Kill Bill. A la vez, nos anuncia que la salida a la crisis se encuentra en un nuevo comunismo, pero lo que no deja en claro es cómo debería ser ese comunismo. Asimismo, propone la formación de algo parecido a una gran nación del mundo, así lo llamo, ¿no? Para hacer frente a la pandemia y repensar los ideales de la civilización humana. Esto me hace recordar a Kant y su libro La paz perpetua, donde propugna la formación de una organización a escala mundial, una escala mundial de las naciones, ¿no? Con una perspectiva de cooperación y gobernanza sin cabida a la guerra. La impronta del pensamiento kantiano lo podemos ver en la existencia de organizaciones como la ONU o la Unión Europea, ¿no? Por tomar ejemplos. Ahora, dejo en el aire las siguientes dos preguntas respecto a lo que les menciono anteriormente, ¿no? ¿Realmente funcionó el ideal kantiano? ¿Cuál es la diferencia entre el tratado de Kant y la sociedad que desea Zizek? En oposición a Zizek, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han nos dice, con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica.
No solo nuestras comunicaciones, sino incluso nuestro cuerpo, nuestro estado de salud, se convierten en objetos de vigilancia digital. De acuerdo con Naomi Klein, es una periodista y activista canadiense, ¿no? Que también comparte por ahí estas ideas, ¿no? En sus publicaciones, en sus libros, ¿no? El shock en un momento favorable para la instalación de un nuevo sistema de reglas, ¿no? El choque pandémico hará que la biopolítica digital se consolide a nivel mundial, que con su control y su sistema de vigilancia se apoderará de nuestro cuerpo. Dará lugar a una sociedad disciplinaria, biopolítica, en la que también se monitorizará constantemente nuestro estado de salud. Occidente se verá obligado a abandonar sus principios liberales. Y luego está la amenaza de una sociedad en cuarentena biopolítica en Occidente, en la que quedaría limitada permanentemente nuestra libertad. Es lo que nos dice Han luego, ¿no? Eh, bueno, sabemos que tiene influencias de Foucault, ¿no? Es por esto este tema de la biopolítica, pero él lo lleva más allá, ¿no? Con la digitalización y la transhumanización. Eh, bueno, aquí Byung-Chul Han realiza un planteamiento de sociedad post-coronavirus donde el sistema neoliberal continúa, pero donde las libertades sociales se ven reducidas, como él lo nombra, al control biopolítico digital. Usa como argumento, ha usado como argumento por los estados para proteger a sus ciudadanos, ¿no? Pensamiento desarrollado ya desde mucho antes de la pandemia en su libro La sociedad del cansancio, ¿no? Asimismo, está seguro de que el modelo asiático se impondrá en el mundo, razón por la cual Occidente dejará de lado sus principios. Ahora, con la pandemia, las naciones del mundo han sido afectadas en su moral, en su economía, en la sanidad, en lo político, etc. Es posible que Han no considere las contradicciones que surgirán post-coronavirus, y es algo muy importante a tener en cuenta al pensar en cómo el sistema cambiará o se reforzará luego de la pandemia, ¿no? Puede pasar cualquier de ambas cosas, ¿no? Es muy probable que surja una nueva forma del orden mundial, pero aún es muy temprano para afirmar cómo será ese nuevo orden, ¿no? Hasta aquí he creído conveniente citar a estos tres filósofos porque sus pensamientos se confrontan y en tiempos de pandemia se distinguen o están bien definidas sus ideas. Por un lado, Giorgio Agamben defiende las prácticas sociales tales como las conocemos, ¿no? Por otro lado, Slavoj Žižek propone la idea de una sociedad con un nuevo sistema y Byung-Chul Han piensa que el sistema continuará, pero fortalecida con nuevas formas de control, nuevos liderazgos, ¿no? Eh, es por esto que los tomé, ¿no? Para poder mirar nosotros las posiciones que tienen los filósofos actualmente, ¿no? Frente a esta pandemia y los juicios que ellos presentan que con respecto a lo que podría pasar luego de o post-coronavirus, ¿no? Como siguiente punto voy a dar algunas conclusiones, ¿no? Algunas reflexiones con respecto al tema, como les mencioné al inicio. Eh, bien, como punto número uno. La crisis social a la que nos ha llevado la pandemia ha puesto sobre la palestra a los filósofos y sus pensamientos. La filosofía es importante porque nos muestra post-coronavirus los posibles escenarios de la realidad del mundo y de la humanidad. Punto 2. La filosofía y otras ciencias en los últimos tiempos nos han brindado el conocimiento de la problemática existente en el mundo. Los problemas han sido recogidos y tratados de forma individual, pero la realidad ha demostrado que se requiere pensar el problema desde la raíz. Eso significa pensar el sistema, el todo. Siguiente punto. La naturaleza derrumbó los ideales de la humanidad. La humanidad ha sido desplazada violentamente del lugar que ocupaba en el mundo, haciéndonos ver que somos realmente una especie más aquí, ¿no? Y ahora.
Siguiente punto. Concluyo que, si bien nos encontramos en un punto de inflexión histórica, aún es muy pronto para decir cómo será el sistema después de la pandemia. Por ahora toca plantear presupuestos de diferentes escenarios de una posible realidad post-coronavirus. Siguiente. Se concluye que el sistema no cambiará porque ha sido afectada por un virus. Ningún sistema ha cambiado de forma natural. Las contradicciones que se produzcan post-coronavirus determinarán el cambio o en todo caso la continuidad del sistema. Siguiente punto. Llego a determinar que la pandemia no humanizará a las personas. El comportamiento frente a la crisis es un comportamiento al temor de la muerte, del cuerpo, de la economía, del sistema, la muerte. Es así que todos luchan por sobrevivir de forma individual, aflorando un mundo fragmentado. Por lo tanto, con la presencia del virus o sin él, las formas de comportamiento de la humanidad seguirán rigiéndose por el sistema que prevalece. Y finalmente, observo con mucha atención y pienso respecto de cómo están afrontando la pandemia las diferentes naciones. Y no me refiero al sistema de sanidad, me refiero al comportamiento social frente al lockdown o a la cuarentena. La cuarentena en algunos países ha sido limitada de acuerdo al nivel de contagio por zona geográfica. En otros países se ha desarrollado la cuarentena de forma voluntaria y en otros se usó de forma obligatoria o se impuso de forma obligatoria y en otros no se efectuó la cuarentena. Este punto para mí es muy importante porque aquí podemos llegar a diversas conjeturas, conclusiones, en base al pensamiento, ¿no? De cómo reaccionan las sociedades, ¿no? Moralmente, de acuerdo a su ética, desde luego, también, ¿no? Y esto también nos va a llevar hacia adelante a una visión de lo que podría venir, ¿no? Esto para mí sí merece todo un estudio que quizás en una próxima ocasión se pueda presentar, ¿no? Eh, Continuando, ¿no? Asimismo, las poblaciones de las diversas partes del mundo han reaccionado de forma diferente a la cuarentena. Concluyo que las formas de comportamiento social en las diferentes partes del mundo frente a la cuarentena tienen relación con sus antecedentes religiosos, políticos, históricos, etc. Ahora, pensando en el Perú, no cabe duda que la moral de la sociedad peruana es producto del cristianismo, sumado al agravio que le ocasiona a la clase política peruana, quienes no han tenido una visión de país que involucre a todos los peruanos, siendo infames y actuando de forma parasitaria, ambas, la moral y la política, herencia del pasado, se tiene como resultado, en la crisis de la pandemia, una reacción de pánico generalizado, actuando sin mucho raciocinio, en consecuencia, anulando la conciencia, en vez de actuar sobre la realidad misma, ¿no? Esto ha determinado que el golpe de la pandemia haya sido duro para el Perú. Bien, llego hasta aquí con esta última conclusión. Eh, Muchas gracias y si hay algunas preguntas. Andrés Alejandro dice, ¿cuáles son las cualidades del humano que no reaccionaría o que no hacen presente ante esta crisis de estado de emergencia? Justamente es un poco lo que he mencionado últimamente, ¿no? Eh, Son muchas cuestiones y antecedentes que son propias de sociedades, ¿no? O de naciones, ¿no? También, ¿no? Yo aquí menciono solo algunos, ¿no? Que son los que he notado más, ¿no? Que son lo religioso, lo político, lo histórico, pero hay muchos más, ¿no? Muchos que podemos estudiarlos, ¿no? Dependiendo también de
de qué nación estamos observando, ¿no? Eh, claro, esto lleva a la consecuencia de una anulación de la conciencia, como le digo, ¿no? O una falta de reacción, ¿no? Entonces paraliza todo, ¿no? Paraliza a la sociedad, al individuo, al ciudadano, ¿no? ¿Y qué es lo que ha creado en Perú, por ejemplo? Tomo como ejemplo el Perú porque esto varía dependiendo de cada país, ¿no? En el Perú, pues, hay un pánico, ¿no? Hay un pánico generalizado, ¿no? Y eso lo podemos observar, bueno, ustedes más que yo, ¿no? Día tras día, ¿no? Y sin observar de aquí hasta cuándo durará eso, ¿no? Porque sigue la cuarentena, si no me equivoco, ahí, ¿no? Hay una pregunta más. ¿Usted está a favor de lo que plantea Chiche? Si estoy de acuerdo con lo que plantea Chiche, en cierta forma, sí, en cierta forma sí, o sea, debemos aceptar de que el sistema tiene muchas deficiencias, ¿no? Las cuales se han visto con mayor claridad en este tiempo, en esta etapa, ¿no? En la cual ha llegado la pandemia inesperadamente, ¿no? Entonces, sí hay que replantearnos, ¿no? Muchas cuestiones, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Ir hacia un comunismo debería ser más claro, ¿no? En ese planteamiento de Zizek, ¿no? ¿A qué se refiere con comunismo, ¿no? Desde luego presenta algunas ideas, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero mm, diría yo que falta desarrollar ahí un camino claro, ¿no? Un sistema dentro de un sistema de pensamiento, diría yo, ¿no? Para poder ir hacia esa ruta, ese camino que él plantea desde el inicio, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, ¿no? Un sistema, ¿no? Eh, y eso es un trabajo inmenso, ¿no? Que todavía queda pendiente, ¿no? Si no veo alguna posibilidad de un total desenvolvimiento del capitalismo desenfrenado, puede ser, ¿no? En eso hay teorías, ¿no? De que en esta etapa el capitalismo se está fortaleciendo, ¿no? Usando esta excusa, o usando como excusa, entre comillas lo digo, ¿no? La pandemia, ¿no? Y desde luego la cuarentena, ¿no? Y ahí pues, eh, Han se refiere, ¿no? A eso y por eso es que cita a esta periodista canadiense que es la que habla mucho sobre ese tema, ¿no? Eh, de cómo se está usando la cuarentena, ¿no? Por Estados Unidos, cómo está proyectando, ¿no? Posteriormente uh, digamos, su desarrollo, ¿no? Post-coronavirus, ¿no? Y aprovechándose de estas circunstancias que suceden ahora, ¿no? Ya que el capitalismo siempre ha sido bueno, digamos, usando o moviéndose dentro del caos para reordenar las cosas, ¿no? Las cuales tienen falencias, ¿no? Dentro de la misma, ¿no? ¿Qué otras alternativas podríamos encontrar si dejamos de lado los planteamientos de Zizek y Han? Lo que estamos ahorita observando o lo que se está planteando son estos posibles escenarios, ¿no? Eh, yo creo que no hay algo todavía planteado, ¿no? Vuelvo a repetir, para plantear algo filosóficamente hacia el mundo, hacia la sociedad, tendría que haber todo un sistema filosófico, ¿no? Por parte del pensador, ¿no? Eh, no lo veo hasta ahora. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía estamos con este sistema, ¿no?
Ahora, si no hay otros, aparte de los planteamientos alternativas de lo que presenta Gigi Han, actualmente no lo veo, ¿no? Por eso es que presenté a estos tres filósofos, ¿no? Hay tres digamos, tres corrientes, digámoslo así, ¿no? Por llamarlo, ¿no? Y estas tres corrientes son o defender el sistema, ¿no? Tal como es, o o de la siguiente forma, pues es proponer ese cambio, o en todo caso, pues el mismo sistema, pero tapando sus falencias, ¿no? Y fortaleciéndose con nuevas reglas, ¿no? Y todo eso, ¿no? No, yo creo que hasta ahora son los planteamientos más claros, ¿no? que tenemos, ¿no? No tenemos otro, o al menos no conozco, ¿no? Pero creo que son los únicos, ¿no? Dice, en el libro La plaga humana del filósofo Vassallo, se plantea a la humanidad como una plaga única que es capaz de destruir su entorno. Esto querría decir que la pandemia actual que sufre el mundo es un mal menor en comparación con el daño que es capaz de causar el ser humano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pienso que son dos cosas diferentes ahí. Mm, ya mencioné, o sea, la humanidad llegó a tener o a creerse una posición, ¿no? Mucho más elevada de lo que es, ¿no? Y en esta crisis, la pandemia misma, ¿no? Un virus mismo lo ha vuelto hacia su naturaleza misma, ¿no? Pero ¿qué sucede? Por esta razón dejamos de creer que el humano es un ser menos destructivo o más destructivo. No, el humano es igual o sigue igual de destructivo en el mundo, ¿no? No cambia, no altera eso, ¿no? Más bien es un tema que se adiciona a todo lo que puede venir luego. Y esto sí se está tratando, ¿no? Eh, por eso es que yo lo veo como dos cuestiones diferentes o separadas, ¿no? No hay mal menor ni mal mayor, creo ahí, ¿no? Es la naturaleza. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.